vamos a repasar las perífrasis verbales. Atendiendo a su definición, entendemos que una perífrasis es una construcción formada por dos verbos, el primero de ellos un auxiliar y el segundo una forma no personal, y esto sucede en todas las ocasiones. Entre ambas formas puede aparecer un nexo, ya sea una preposición a o una conjunción como que, por ejemplo. Observemos los siguientes ejemplos. En el primer caso, tenemos que ayudar, observamos un verbo auxiliar conjugado tenemos más un nexo, que en este caso es una conjunción, que se une a la forma verbal no personal ayudar, en este caso un infinitivo. De similares estructuras son se puso a protestar y acaban de llegar. En estas tres perífrasis tenemos verbo auxiliar conjugado más un nexo más forma verbal no personal infinitivo. En el último ejemplo, deben estudiar, tenemos una perífrasis sin un nexo que aúne las dos formas verbales. En cuanto a sus características, siempre tenemos que tener en cuenta las siguientes. El verbo auxiliar conjugado y en forma personal es el que aporta los morfemas verbales, porque la forma principal que aporta los rasgos léxicos y semánticos es ese verbo no personal que está en infinitivo, en gerundio y en participio. También, mediante las perífrasis, expresamos características de modo y aspecto, de acuerdo con la acción verbal, porque en la conjugación ordinaria no pueden señalarse esas características y por lo tanto las perífrasis suplen estas deficiencias. Toda la estructura de la perífrasis, es decir, la forma personal conjugada más el nexo más la forma no personal, constituye el núcleo de un sintagma verbal, aunque se puedan intercalar otros elementos. Lo tenemos que tener en cuenta. No es obligatorio que una perífrasis aparezca con sus elementos contiguos. También es muy importante entender que posee un significado unitario, es decir, el verbo auxiliar pierde el significado original y solo pasa a aportar significado gramatical. Observemos los siguientes ejemplos. En el primer caso, viene avisando desde hace tiempo, tenemos una perífrasis en viene avisando porque se desprende de esta estructura un significado unitario. Lo importante es avisar, no venir por una parte y avisar por otra, es decir, hay una sola idea. Sin embargo, en la frase contigua, viene desde su casa pensando en sus problemas, observamos que la misma estructura viene más gerundio, en este caso no es una perífrasis, porque viene, que sería la forma que se desprende de su significado original, tiene su significado pleno, venir por una parte y pensar por otra. Son dos significados, no un significado unitario, por eso no sería perífrasis. En el segundo ejemplo nos pasa lo mismo, anda criticando a todos, anda criticando es un significado unitario. El hecho continuo de criticar, la forma no personal, aporta ese significado semántico y andar se desprende de su significado original. No es así en el ejemplo contiguo, anda arrastrando los pies. Aquí tenemos dos ideas diferentes, andar por una parte y por otra arrastrando, es decir, la forma de andar es arrastrando esos pies, dos ideas, no hay perífrasis. Y lo mismo en el tercer ejemplo. En cuanto a su clasificación, tenemos que las perífrasis pueden dividirse en modales y aspectuales. Las modales ofrecen, obviamente, información sobre la modalidad, es decir, cómo siente el hablante la acción que expresa, si la acción es posible, probable, necesaria o si se trata de una obligación.
Fijémonos en los ejemplos: tienes que hacer la compra antes, eso debe ser lo que llaman amor, o has de aprender con dolor. Estos tres ejemplos demuestran esa posibilidad en debe ser o esa obligación en tienes que hacer y has de aprender. Las perífrasis aspectuales expresan matices de tiempo que no puede expresar la conjugación verbal, puesto que son matices específicos. Volvió a decirme lo que pasaba, lleva escritas 2 novelas, anda mintiendo a todos. Son 3 tipos de aspecto que no pueden marcarse con la conjugación. La RAE nos ofrece una clasificación basada en perífrasis tempoaspectuales, temporales, fasales y escalares, con una serie de subclasificaciones: posterioridad, anterioridad, de fase preparatoria, de fase inicial, cursiva, terminativa, de transición. También nos ofrece las perífrasis modales divididas en epistémicas, radicales o personales, y dentro de ellas de obligación, capacidad, probabilidad, certeza o aproximación. Esta clasificación, que es novedosa, no es necesario que la interioricemos, puesto que tenemos la clasificación tradicional de todos los libros de texto que nos servirá de igual manera, es decir, la clasificación que basa las perífrasis en modales de obligación y posibilidad o aspectuales, ingresivas, incoativas, durativas o resultativas. No vamos en este video tutorial a explicar cada subtipo, porque cada libro o cada información clasifica las perífrasis según un criterio diferente, y lo importante es que sepamos distinguirlas e identificarlas de un texto. Por lo tanto, ambas clasificaciones serán válidas.